excelentísimas e ilustrísimas autoridades y miembros de la Academia Iberoamericana de la Rábida, estimados concejales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, estimado público, vecinos de Palos de la Frontera, agradezco a todos la asistencia a este acto académico. Para mí, como alcalde, es una gran satisfacción, un honor, abrir este acto solemne de inicio del curso académico de la Academia Iberoamericana de la Rábida, que podemos considerar como el acto institucional anual más importante de esta academia. Además, mi satisfacción es aún mayor, puesto que va a incorporarse a la academia un conocido de nuestro municipio y amante él de nuestro municipio, como es don Luis de la Prada, que además va a ser su discurso de ingreso en la academia de algo importante para nosotros, para la historia de Palos de la Frontera, como es Pero Vázquez de la Frontera. Yo estoy esperando con mucha ansia esa conferencia que él va a dar. Es un experimentado hombre de la mar, Pero Vázquez de la Frontera, que estuvo al servicio del rey de Portugal. Muchas veces nos podemos confundir cuando decimos que estuvo al servicio del rey, creyendo que fue al servicio de los reyes católicos, y no fue así. Estuvo al servicio del rey de Portugal y fue el prenauta que vislumbró que allende los mares había otras tierras. Pero no voy a decir nada más al respecto, puesto que tenemos a un investigador que ha anunciado que nos va a decir lo que él ha descubierto con respecto a Pero Vázquez de la Frontera. Así que yo quiero agradecer a la Academia que haya elegido en esta ocasión, ya que normalmente lo suele hacer en el claustro de la universidad, que haya acogido la casa de Martín Alonso Pinzón. Viene muy bien con el tema del discurso del nueva persona que va a ingresar en la Academia. Así que muchas gracias y le cedo la palabra al presidente de la Academia. Bien, muchísimas gracias, querido Carmelo. Bien, buenas tardes. Se abre la sesión. Va a comenzar el acto solemne de inauguración del curso 2022-2023 con la lectura del discurso de entrada en la Academia Iberoamericana de la Rábida del ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Invito a los señores académicos, doña María Dolores Lazo López y don Fernando Sixto Barranco Molina, acompañen al académico electo. Levántense los señores académicos y académicas de la Academia Iberoamericana de la Rábida y otras academias presentes. ¿Se ratifica su ilustrísima en su deseo de ingresar en la Academia? Sí, me ratifico. ¿Jura o promete su ilustrísima por Dios o por su honor guardar los estatutos y guardar por ella, defendiéndola y aportando su colaboración? Sí, juro. En nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida, confirmamos vuestro nombramiento de académico de número. Podéis utilizar sus atributos, ocupar su tribuna pública, procurando enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno. Contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de la cultura de Huelva y su provincia. Difundir la memoria pluricultural de las naciones iberoamericanas. Cooperar al desarrollo de una sociedad del conocimiento, bienestar y riqueza. En definitiva, conseguir una sociedad culta, innovadora, libre y desarrollada, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Acompañe, está muy cerquita, pero al académico electo, al atril, quien procederá a la lectura del discurso de ingreso. Muchísimas gracias a los académicos.
Agradezco a esta Academia el alto honor que me dispensa elegirme de sus individuos de número. A su presidente, doctor Sisto Romero, Junta de Gobierno y miembros que me propusieron y avalaron. Y a hacer el discurso de contestación y la audacia de mi persona, alcalde de la Frontera, don Carmelo Romero, por su generosa disposición a ofrecer los históricos escenarios de su ciudad para el bien de la cultura. Y hoy, esta casa del principal, insisto y digo bien, principal protagonista de la mayor gesta que vieron los tiempos, Martín Alonso Pinzón, en fecha tan emblemática además como la víspera del Día de la Hispanidad, 30 aniversario del descubrimiento, Fiesta Nacional de España. Dedico este discurso a mi buen amigo e insigne historiador, don Diego Ropero Regidor, que alentó desde muy joven mi pasión por la historia, publicó mi primer trabajo historiográfico y a cuyo magisterio debo las enseñanzas e indicaciones que me han guiado en estas lides. Y sin más, doy comienzo al discurso. Entre los personajes que ha aportado nuestra provincia de Huelva y esta ciudad de Palos de la Frontera a la historia universal, hay uno en el que se había reparado poco hasta ahora. Apenas se le dedicaba un par de líneas en los relatos de la mal llamada gesta colombina, que por su experiencia en la navegación atlántica había dado alguna información útil a Pinzón y a Colón, que había animado a la marinería local a enrolarse en su flotilla. Poca cosa cierta se sabía de él y muchas eran las dudas que suscitaba entre los historiadores. Se ha cuestionado su misma existencia, su identidad, su nombre, su condición de piloto, sus supuestos servicios a la Marina portuguesa, su vinculación al infante don Enrique el Navegante, su colaboración con el escudero de dicho príncipe Diego de Teibe, la realidad y alcance de sus navegaciones y hallazgos en el océano, su naturaleza y vecindad, la importancia de su colaboración a la gesta colombina, todo. Hasta su bonomía ha sido cuestionada, como veremos. De ahí la importancia del hallazgo documental que vamos a dar a conocer. Empecemos por ver lo que las fuentes históricas nos dicen de este marino y lo que hasta ahora se sabía de él. Como Pero Vázquez de la Frontera navegó en expediciones portuguesas al servicio del infante don Enrique y a las órdenes del hombre de confianza de éste, Diego de Teibe, parece lógico que haya que buscar información en primer lugar en el país vecino, en Portugal. Sin embargo, las referencias halladas en sus crónicas y archivos son mínimas, casi inexistentes. Ello se explica, según Cortesao, por la llamada política de sigilo que tenían los portugueses en relación con los descubrimientos marítimos. Los consideraban secreto de Estado, a fin de que otros reinos competidores en la navegación atlántica, especialmente Castilla, no tuvieran acceso a sus hallazgos y a los tesoros que de allí traían. Así que las principales fuentes de información sobre la expedición de Teibe Vázquez las vamos a encontrar en España. Son dos: las memorias de Cristóbal Colón y las deposiciones de varios testigos en los llamados pleitos colombinos. Las primeras, notas manuscritas del almirante, redactadas mayoritariamente en latín, nunca llegaron a ser editadas y su original se perdió. Solo indirectamente podemos conocer algo de su contenido, pues fueron utilizadas para la redacción del libro que el segundo hijo de Colón, don Hernando, dedicara a historiar la figura y hechos de su padre. Esta obra, redactada en español, quedó incompleta e inédita a la muerte de su autor, Sevilla, 1539, y según Rumeu de Armas, fue completada por otra mano, anónima, que añadiría los capítulos 1 al 15, es decir, la biografía de Colón previa al 92. Si de un hijo no es exigible mucha objetividad cuando habla de su padre, menos aún cabe esperarla de un anónimo
contratado por el nieto de Colón, don Luis, 1521-1572, hombre disoluto y condenado por bigamia, cuyo claro propósito fue proporcionar base histórica para armar un alegato de parte en el pleito en que se jugaba su propio almirantazgo. Precisamente, el pleito en que el fiscal de la Corona y los descendientes de Pinzón discutían el monopolio del mérito del descubrimiento que se había arrogado en exclusiva a su abuelo. Para colmo de males, no nos ha llegado siquiera el original español de esta obra, sino su traducción al italiano, que están viendo en la imagen, hecha por Alfonso de Ulloa y publicada en Venecia en 1571. La falta de formación cosmográfica y náutica del anónimo continuador de don Hernando y del traductor Ulloa explican la existencia de frecuentes errores en estas materias. Errores tan sensibles cuando se refieren a expediciones oceánicas y descubrimientos geográficos. Estas circunstancias obligarán a una lectura crítica de un texto que por demás no podemos en modo alguno despreciar, pues es con lo que contamos para intentar recomponer las notas del genovés. Para el caso que nos ocupa, en su capítulo 9 encontramos el fragmento que nos interesa. Deudores cercanos de esta fuente son el padre Las Casas, en la imagen ven su Historia de las Indias, y el cronista Herrera, que transcriben su contenido, si bien corrigiendo algunos de sus errores. Esto es resumidamente lo que nos dice Colón y sus seguidores. De las expediciones portuguesas que buscaron por Occidente la mítica Antilla, estoy traduciendo resumidamente el texto que ven señalado en azul, una la hizo Diego de Teibe, cuyo piloto, llamado Pietro di Velasco, Velascus es una latinización de Vázquez, así que es la misma persona, natural de Palos, dijo al almirante en la Rábida que ellos salieron del Fayal, en Azores, navegaron unas 150 millas impulsados por el viento libecchio y al volver atrás descubrieron la isla de las Flores, en las Azores, a la que les guió el vuelo de muchas aves que identificaron como terrestres y no marinas. Después navegaron tanto al nordeste, al oeste del cabo Clare, en Irlanda, hasta un paraje en que encontraron fuerte viento de ponente con el mar en calma, lo que consideraron ser debido a la presencia de alguna tierra al occidente que lo cubría. Pero por estar avanzado agosto, no prosiguieron hacia esa isla, por miedo del invierno. Esto fue unos 40 años antes de que se descubrieran nuestras Indias. Esta última tierra la identifican don Hernando Colón y fray Bartolomé de las Casas con la de los Bacalaos, es decir, Terranova en el actual Canadá. Otra fuente española alternativa y complementaria de la anterior es la que podemos llamar la versión de Palos, por ser la que los cualificados testigos de esta ciudad deponen en las probanzas judiciales. Son tres los que en sus respectivas declaraciones en los pleitos colombinos mencionan a Pero Vázquez de la Frontera, el alcalde mayor de Palos, Alonso Vélez Allíd, Fernando Valiente y Alonso Gallego. La información que nos van a proporcionar es digna de todo crédito. Como ya decíamos en un trabajo anterior, al publicarse los pleitos colombinos, la inercia de los historiadores hizo que no se le diera crédito a los testimonios que no favorecían a Colón o eran discordantes con su relato. Esos testimonios preteridos deben volver a tomarse en consideración teniendo en cuenta el contexto en que fueron emitidos y la razón de credibilidad de cada deponente, que debe ser valorada individualizadamente, sin generalidades ni clichés. Para ello, resulta imprescindible el auxilio de la ciencia jurídica por ser piezas que solo un jurista puede interpretar cabalmente en su contexto procesal e histórico-jurídico. Las razones individualizadas que permiten reputar veraces sus declaraciones las da Jaime Cortesao. Ninguna de las preguntas hechas a los testigos menciona a Pero Vázquez,
sino que su nombre es sacado por ellos en sus respuestas espontáneamente y por propia iniciativa. Si los informes de este piloto pudieran significar menor mérito de Colón, también sería por lo mismo menor el de Pinzón, al atribuir gran valor a una expedición anterior e incluso extranjera, portuguesa, lo que es indicio de imparcialidad en las respuestas, en cuanto que no conviene al interés de ninguna de las partes contendientes. El análisis de veracidad partiendo de la actitud de los testigos ante las preguntas, algunas formuladas tendenciosamente, como que eran preguntas de parte en un pleito, lleva a la conclusión de que estos testigos son veraces, especialmente Fernando Valiente, quien se niega a responder a las cuestiones que le parecen más insidiosas, contestando que no lo sabe, o que no se ciñe al contenido de la posición, sino que da la información que tiene, aunque no coincida con la que se pide. De 70 años, en las probanzas del fiscal Villalobos y de Juan Martín Pinzón, hechas en Sevilla en 1532, se refiere a Pero Vázquez de la Frontera diciendo que había ido a descubrir al servicio del infante de Portugal, que habían llegado a los Sargazos y por no haber continuado erraron la tierra, por lo que animó a Martín Alonso a que al llegar a esas yerbas siguiesen la vía derecha. En el interrogatorio del fiscal de 1535 en Sevilla declaró Alonso Gallego, vecino de Huelva, de 65 años. Dijo que Pero Vázquez en persona le había dicho que Colón vino a pedirle consejo, tomar lengua y aviso, por tener él noticia de la tierra de las Indias, de cuando fue criado del rey de Portugal, y que sabía que don Cristóbal había intentado en vano conseguir patrocinio del monarca portugués. En el mismo interrogatorio, pero respondiendo a otra pregunta, depone Fernando Valiente, vecino de Palos de 70 años, que estando Colón en el monasterio de la Rábida, venía a Palos a hablar con Pero Vázquez de la Frontera, sabio en cosas de la mar, y que había ido a descubrir con un infante de Portugal, quien daba información a Colón y a Pinzón y animaba públicamente a la gente para que fuera a este viaje porque hallarían tierra muy rica. Sus testimonios tienen tanto más valor cuanto que no solo declaran lo que saben, sino que dan razón cumplida de cómo lo saben. Al menos dos de ellos, Gallego y Valiente, lo supieron de la propia boca de Pero Vázquez de la Frontera, y probablemente también el tercero, el alcalde Vélez, que dice saberlo de boca de los marinos a la vuelta del descubrimiento, ya que en esa plática de marinos bien podía estar Pero Vázquez, que aún vivía por entonces, según vamos a descubrir, y cuyos informes y predicciones se habían visto confirmados por los hechos, lo que aumentaría su prestigio como sabio en las cosas de la mar. Este prestigio, corroborado por su acierto y esta longevidad de nuestro piloto precursor, son lo que mejor puede explicar que fuera recordado 4 décadas después de la gesta del 92, que es cuando tienen lugar las mencionadas probanzas. Las informaciones que extraemos de ambas fuentes, Colombina y Palerma, se complementan y mutuamente se confirman en cuanto a la realidad histórica del viaje de exploración atlántica de Diego de Teibe y Pero Vázquez. En estos 5 puntos podemos resumir sus coincidencias, en palabras del portugués Cortesao. No lugar onde o almirante tería recibido estes informes, Palos, la Rábida, na data da informação no lugar de residencia do informador. Num dos fatos esenciais referidos na informação, a viaxe na dirección do Occidente. Numa das circunstancias particulares a que informação alude, o encontro do mar dos Sargazos, e até na data aproximada dos fatos aludidos, en tempos do infante Don Enrique. Cita literal. Hay, sin embargo, una diferencia que ya avanzamos. Hernando Colón y las Casas llaman a este piloto Pedro Velasco y los palermos Pero Vázquez. Ya Henri Vigneault, en 1911, sugirió la posibilidad de que se tratase de la misma persona e intuyó que de poder demostrarse tal identidad se derivarían importantísimas consecuencias en las que hasta ese momento nadie habría reparado. Cito literalmente: Nous voyons par ces précieux documents
qu'il y avait alors à Palos un pilote nommé Pero ou Pero Vázquez de la Frontera. Il se pourrait que ce fût le même que ce Pedro Velasco mentionné ci-dessus, auquel Colomb reconnaît de voir quelques indications. Mais dans ce cas, il n'a pas fait voir le véritable caractère de ces indications et l'importance qu'il y attacha. Todo apuntaba a esa identificación, pero era necesario explicarla. Lo hace cumplidamente Cortesao al demostrar con numerosos ejemplos que el apellido Vázquez se latiniza como Velascus en la época, y puesto que Colón escribía sus notas en latín, solía modificar los apellidos hispanos para acomodarlos a esta lengua latina. La identidad del Petrus Velascus de Colón con el Pero Vázquez de los testimonios de Palos, la trascendencia de sus viajes y la importancia de sus informes a Pinzón y Colón es hoy aceptada por muchos americanistas. Pero en el pasado hubo algunas voces discordantes. Se trata de historiadores foráneos, con escasa especialización en el asunto y que no manejaron documentos originales colombinos. Duarte Leite se permite dudar de que Colón escribiera en latín, de que Velascus sea tradición de Vázquez, incluso atribuye diferente patria a ambos, pues el primero sería de Palos de Mujer in Portogallo y el segundo sería de Palos de la Frontera. Semejante distingo no se sostiene y no produce otra cosa que risa, sobre todo aquí. El brasileño Marcondes de Souza sostuvo lo mismo y además negó toda credibilidad a los testimonios de los de Palos, atreviéndose a decir que los viajes de Pero Vázquez fueron fantasía y que este no fue más que un falsario sobornado por Colón para convencer a los ingenuos marinos palermos a enrolarse en una expedición a la que él mismo no se apuntó. Parece que la acerba enemistad que profesó a Cortesao le llevó, en su afán de desacreditar a éste, a incurrir en la injusticia y en la tergiversación, algo que nunca debiera hacer un historiador. Desechadas estas dudas, unas infundadas, otras risibles, conviene ahora que hagamos un análisis crítico de estas fuentes, confrontándolas entre sí y con los conocimientos geográficos, geoclimáticos y náuticos actuales y los documentos de la época. Así podremos corregir los errores colombinos debidos unos a la ignorancia y otros a la malicia. Solo de esta forma, a partir de los datos obtenidos de su interpretación integradora, podremos reconstruir plausiblemente los datos sobre este piloto y sus viajes. Diego de Teibe, mal llamado de Tiene por Colón y las Casas, fue hombre de negocios, armador, maestre y capitán de barcos, dueño de una carabela, escudero y hombre de confianza del infante don Enrique el Navegante, quien le encomendará varias misiones de exploración y transporte marítimos y con toda probabilidad de espionaje y recluta de marinos expertos en Castilla. En este reino, y concretamente en Sevilla, se casó con doña María Vargas de Guzmán, hija de un hidalgo de la capital andaluza. En una de sus visitas o estancias en los puertos castellanos más relacionados con la navegación atlántica, bien los del Guadalquivir o los del Tinto, trabaría conocimiento con un joven piloto, Pero Vázquez de la Frontera, natural de Palos, que llamaría su atención por su pericia y señaladas habilidades como marino, tanto que decidió ofrecerle que entrara al servicio de su señor, el infante don Enrique, y del Reino de Portugal, con alguna tentadora oferta económica y tal vez de promoción social. Vázquez, aceptando su ofrecimiento y dejando su patria, entró al servicio del infante, razón por la que se le llama criado de éste, así lo califica un documento de 1470 hallado por Cortesao en la Torre de Otombo, e incluso por extensión criado del rey de Portugal, como lo llama el testigo que acabamos de ver, Alonso Gallego. Vamos a ver el viaje que hicieron. Año 1452.
siguiendo las órdenes del mencionado don Enrique el Navegante, emprendieron un viaje de exploración y descubrimiento en el Océano Atlántico a bordo de dos carabelas en 1452, partiendo de la isla Fayal, en las Azores. Navegaron en principio hacia el sureste, impulsados por los vientos dominantes, hasta llegar a la altura de Canarias, paralelo 28 norte, siguiendo luego por ese paralelo 28, no 150 leguas, como miente Colón, para minimizar el alcance de su penetración atlántica, sino 290, es decir, hasta los 40 grados oeste de longitud. Incorporamos aquí las atinadas correcciones de Demetrio Ramos. Durante las últimas 90 leguas, la tupida capa de hierbas que cubría la superficie marina, mar de los Sargazos, y parecía no acabar, les asustó y les hizo desistir, decidiendo regresar. Para ello, trazarían un arco hacia el nordeste hasta encontrar la corriente del Golfo, que los impulsaría de retorno a las Azores, descubriendo entonces en el meridiano 39 norte, siguiendo el vuelo de las aves, dos islas, Flores y Corvo, las más occidentales de las llamadas terceras en el archipiélago de las Azores. Esa es la primera parte del viaje que tienen ahí dibujada. Y ahora vamos a ver la segunda parte del viaje. Bien desde aquí o de nuevo desde Fayal u otro puerto de las Azores, iniciaron la segunda parte del viaje. Como habían fracasado en su intento de hallar tierra en latitudes meridionales, lo intentarían ahora por las septentrionales. Siguiendo primeramente la corriente del Atlántico Norte, continuación de la del Golfo de México, e impulsados por los vientos dominantes del oeste, marcaron rumbo nordeste hasta llegar a la altura de Irlanda, virando entonces al norte, hacia aguas islandesas, y de allí a las groenlandesas, hasta encontrar la corriente de Groenlandia Oriental que los empujaría hacia el oeste. Esta ruta la propone Damião Pérez y salva las objeciones del almirante norteamericano Morrison. De este modo, habrían de llegar a las proximidades del Banco de Terranova en aguas y rutas que ya surcaran históricamente los vikingos y más recientemente los balleneros y pesqueros del bacalao, gallegos, cántabros y vascos, también los portugueses. Hallándose en su navegación por estos mares próximos al actual Canadá, en la latitud del Cabo Clare en Irlanda, 51 grados 26 minutos norte. Hallándose ahí, presintieron la proximidad de tierra hacia el oeste. Lo más cercano en esta misma latitud es el nordeste de la isla de Terranova, Newfoundland, por la rara circunstancia de advertir un recio viento del oeste con el mar en calma. Al encontrarse con la corriente fría del Labrador, esto nos lo confirma un gran navegante formado en la Armada Española, el Príncipe de Mónaco, la temperatura bajó bruscamente de los 24 grados a los 12 grados, lo que les hizo temer la proximidad del invierno en esas latitudes a pesar de estar en agosto. Por tal motivo, decidieron desistir de proseguir hacia esa tierra apenas intuida y emprender el regreso. Los documentos sitúan a Diego de Teibe ya en Portugal desde primeros de diciembre de ese mismo año, 1452, recibiendo señaladas mercedes en premio por sus trabajos, entre ellas la tenencia de la isla de Flores, por haberla descubierto junto a otras rentables prebendas. «40 años después, encontramos a Pero Vázquez viviendo en su villa natal de Palos de la Frontera, ya jubilado, pero conservando un enorme prestigio en toda la comarca por su gran experiencia como piloto y su sabiduría en las cosas de la mar, al haber participado en importantes expediciones de exploración oceánica como criado del infante navegador y del rey de Portugal. Por esta fama y predicamento fue llamado al monasterio de la Rábida para pedirle su opinión sobre el plan que presentaba Colón. Su dictamen, favorable al mismo, pudo ser decisivo para convencer a Fray Juan Pérez
de que debía escribir a la reina doña Isabel para que retomara un proyecto que, en principio, aconsejada por sus asesores, había descartado o aplazado indefinidamente. Y como la reina pidió al fraile que fuera inmediatamente a la corte, el decidido apoyo de un marino de tanto prestigio que el franciscano haría valer ante doña Isabel pudo haber tenido una influencia igualmente decisiva en que ésta se convenciera de la viabilidad del viaje, así lo piensa el historiador Altamira. La docta opinión de Vázquez habría de influir también en Martín Alonso, que no solo le tendría mucha fe, sino también amistad. Yo pienso que fue el maestro de Martín Alonso Pinzón, Pero Vázquez de la Frontera. Hasta el punto de que, fiado en su consejo, arriesgaría su propia persona, la vida de sus familiares y amigos y gran parte de su fortuna en la empresa que debería llevar siempre su nombre junto al de Colón. Si ya por eso solo merecería Vázquez entrar en la historia del descubrimiento de América, aún va a ser más esencial su aportación técnica en el diseño definitivo del plan de viaje y en el asesoramiento de su ejecución. En efecto, la importantísima expedición que acometiera con Diego de Teibe, al explorar con el doble arco que trazaran desde el paralelo 28 norte hasta aproximadamente el 60 norte, les permitió encontrar las dos vías de penetración a vela en el Atlántico hacia Occidente, así como el camino de vuelta y el registro de las corrientes, los vientos dominantes y demás circunstancias de la navegación. Todo ello le convierte en precursor tanto del viaje de 1492 como del de Caboto en 1497, y hace preciosos los informes que diera tanto a Martín Alonso como a don Cristóbal. Los Colón y sus panegiristas, por la razón que expusimos y como ya intuyó Henri Vignod, ocultan o minimizan los datos que les facilitara el piloto sobre la primera parte de su viaje. Así, reducen a 150 leguas la penetración de Teibe Vázquez en el Atlántico hacia Occidente cuando debió ser aproximadamente del doble. Y silencian que Vázquez les tuvo que revelar a Pinzón y a él tanto el camino de ida como el de vuelta, corrientes marinas, vientos dominantes en cada sector del océano y otros detalles técnicos de importancia, detalles que el genovés intentará mantener secretos incluso ante los reyes para garantizarse el monopolio de los viajes. En cambio, dan más información sobre la segunda parte, porque esa no le hace sombra a Colón al alejarse de la seguida por él, aunque tergiversando y confundiendo su pormenor para hacerla más irreconocible o impracticable. Por el contrario, los testigos de Palos se refieren solo a la primera parte, por ser para ellos la que tuvo trascendencia, y dan detalles importantes, como el de los sargazos, aunque no muchos, porque no eran expertos en la navegación como para haber entendido y retenido cuestiones técnicas, y porque declaran ya en su ancianidad, recordando sucesos acaecidos unos 40 años antes. Por lo que dicen del mar de hierbas, esto es sumamente revelador, porque indica aproximadamente el paralelo de penetración en el Atlántico hacia Occidente, que es el mismo que seguirá la expedición de Pinzón Colón, y la profundidad alcanzada en dicha penetración, que es la que hemos dicho, siguiendo el acertado razonamiento del maestro Demetrio Ramos. Fiando en el consejo de Vázquez, Pinzón decidirá continuar cuando Colón quiera volverse, según afirma el alcalde mayor de Palos, Alonso Vélez Allíd. Sea como fuere, la información que facilitó el anciano piloto a los descubridores fue preciosa para ellos y trascendental para el éxito del viaje. Hasta aquí lo que sabemos a partir de las fuentes conocidas hasta ahora. Ha llegado el momento de desvelar nuestro nuevo hallazgo documental, que consideramos de especial trascendencia. Desde hace muchos años vengo investigando la historia del monasterio jerónimo de Santa María de la Luz, en Lucena del Puerto, lo tienen en la imagen, y vengo lamentando la pérdida de la colección documental original de dicho cenobio,
al inundarse los sótanos de la hacienda de Huelva, donde se guardaron tras la desamortización. Pero recientemente cayó en mis manos un protocolo o índice de sus escrituras con un resumen de cada una, elaborado por uno de sus frailes en el siglo XVIII, y cuál no sería mi sorpresa cuando encontré allí el nombre de nuestro Pero Vázquez de la Frontera. He aquí la documentación que hemos descubierto y presentamos sucintamente como rigurosa primicia. 1. Testamento de Pero Vázquez de la Frontera, en Palos, ante el escribano público Lope Vélez, el 21 de febrero de 1502, en que lega sus bienes a su mujer mientras viva, con la condición de aconsejarse para la administración y disposición de los mismos con el prior y frailes de la Luz, previendo la institución en este monasterio jerónimo de la primera memoria de misas tras las de los fundadores. No tenía hijos al tiempo de su fallecimiento, aunque mantenía a unos sobrinos en su casa. 2. Carta autógrafa de Pero Vázquez a su amigo Fray Juan de Siruela, primer prior de la Luz, de 23 de junio de 1502, incluyendo la relación de los bienes privativos que traía cuando casó con Leonor López en 1470, sobre los que debía aconsejar a su mujer en cuanto al destino de dichos bienes. 3. Donación inter vivos hecha por su viuda ante el escribano público de Palos, Juan Izquierdo, el 27 de febrero de 1513. Viene a suponer la formalización de la creación de la memoria o capellanía en la Luz por Leonor López, viuda de Pero Vázquez, donando 11 suertes de tierra al monasterio para su mantenimiento. Sigue la descripción de las 11 suertes de tierra. 4. Testimonio de la posesión de lo anterior hecha por Fray Juan de Guadalupe, procurador del Monasterio de la Luz, autorizado por el bachiller Ruy Díaz de Vivero, regidor y alcalde de la Villa de Niebla, ante el escribano público de dicha villa, Juan de Baeza, el 2 de marzo de 1513. 5. Copia simple del testamento de Leonor López, viuda de Pero Vázquez, de 6 de junio de 1513, en que lega al monasterio unos foros sobre viñedos en Bonares y Lucena, así como una casa en Lucena y una suerte de tierra en Bonares, otras en Lucena, con cargo de honras fúnebres y varios sufragios por su alma y la de su marido. Completa de este modo la memoria o institución pía anterior. Es entonces prior del monasterio el padre Fray Gabriel de Zaragoza. Entre los bienes legados al monasterio hay una casa en Lucena con corral y 2 palacios. Palacios, en la sección 4 del Diccionario de la Real Academia, en el antiguo Reino de Toledo y en el de Andalucía, se llamaba palacio la sala principal de una casa particular. Evidencia que había casado con Pero Vázquez de la Frontera en segundas nupcias, habiendo ella tenido un hijo de un matrimonio anterior, al que deja de sus bienes privativos una casa en Lucena, y quiere dejarle algo más de los gananciales en compensación de la dote que aportó al matrimonio, si ello fuera jurídicamente posible, dejándolo a juicio del albacea, que es el prior del monasterio. Y 6. Los títulos de propiedad de todas las fincas donadas o legadas al monasterio. Por las fechas y datos personales que figuran en dichos contratos, compraventas, permutas, censos, vemos que en 1483-84 Pero Vázquez y su mujer son vecinos de Lucena del Puerto, pero en otra de 1499 se ve que es vecino de Palos. Alguna de las fincas lindaba con propiedades del monasterio lucenero, por lo que debió interesar a los frailes su adquisición. La mayoría de las suertes lindan con tierras de Santa Clara de Moguer y de la cofradía de Santa María de Lucena, a la que permutan algunas parcelas. Estas donaciones y legados del matrimonio integrado por Pero Vázquez de la Frontera y Leonor López remuneraban, además de las honras fúnebres que se les debía hacer a su fallecimiento, la fundación, como ya hemos dicho, de una memoria, la primera instituida después de la de los fundadores en el Monasterio de la Luz, que incluía una misa solemne cantada cada 2 de julio. Por ahí sabemos cuál era la fecha del fallecimiento de Pero Vázquez de la Frontera, el 2 de julio de 1502,
y 10 misas rezadas cada año, según la relación de Fray Matías Pascual que tienen en la imagen. A partir de estos preciosos documentos podemos recapitular lo que nos aportan sobre nuestro insigne marino, completar lo que faltaba de su historia y formular interesantes preguntas. Si el último documento que lo sitúa en Portugal es de 1470, tuvo que salir de allí ese mismo año. Hemos de tener en cuenta que en 1460 había muerto el infante don Enrique, al que sirviera, que en la década siguiente fallecería Diego de Teibe, el capitán o maestre que lo reclutara al servicio de Portugal y con el que había navegado. Y por último, que en esa misma década, el rey portugués Alfonso V cambió su política, prefiriendo explotar los territorios descubiertos y conquistados en África a proseguir con nuevas exploraciones atlánticas. Justamente en 1470 moriría el infante don Fernando, quien como heredero de su tío, el infante don Enrique, había intentado continuar su labor, de la que había sido relevado un año antes, 1469, al conceder a Alfonso V el monopolio de las navegaciones y explotaciones africanas al mercader lisboeta Fernão Gómez. Todo ello nos proporciona una explicación de los motivos que pudieron llevar a Vázquez a abandonar Portugal, donde ya nada lo retenía, y volverse a su patria, a lo que habría que sumar que había alcanzado una edad y acumulado unos beneficios que bien le permitían jubilarse de los trabajos y peligros de la mar. Si fue reclutado muy joven por Teibe y pudo protagonizar el viaje de 1452, supongamos que con unos 25 años, pudo casarse ya de vuelta en Castilla en 1470 a los 40 y tantos, avecindarse primero en Lucena, pueblo de su mujer, al menos hasta 1483-84, como indican las escrituras de las fincas que compró en ese periodo, y luego en Palos. Aquí participó en las conferencias colombinas de 1491-92, a los 60 y tantos, y aquí murió el 2 de julio de 1502 a los 70 y tantos. Su misma longevidad, lo era, más de 70 años en la época, y haber sobrevivido casi una década al descubrimiento, explicaría su participación en las pláticas de los marineros tras el mismo, durante años, y por tal causa su persistencia en la memoria de los testigos. Que era una persona notable y reconocida en la villa de Palos y aun en las villas y lugares comarcanos, se evidencia en el considerable patrimonio que había llegado a acumular y en el hecho de haber mantenido amistad con alguien de tan altas prendas como Fray Juan de Siruela, prior fundador del Monasterio de la Luz en la vecina Lucena del Puerto, que luego lo sería del Real Monasterio de Guadalupe durante varias legislaturas, albacea del señor de Moguer, don Pedro Portocarrero, y amigo personal de los propios reyes católicos. ¿Qué consecuencias podemos extraer de la presencia de Pero Vázquez en Palos y su entorno entre 1470 y 1502? No hay que olvidar los episodios marítimos de la guerra con Portugal de 1475-1480, la guerra llamada de sucesión castellana entre los partidarios de Isabel la Católica y de la Beltraneja. Episodios protagonizados victoriosamente por los marinos de Palos, especialmente Martín Alonso Pinzón. ¿Asesoró Vázquez de la Frontera a Pinzón durante esos años con informes preciosos al conocer de primera mano las rutas, las escalas, los puertos frecuentados por los portugueses, la periodicidad de sus expediciones, la riqueza de lo que transportaban? Parece difícil que no lo hiciera estando por aquí y siendo tan conocido en su entorno. Y si fue así y tenían relación amistosa Vázquez y Pinzón unos 20 años antes de sus pláticas navideñas con Colón,
¿es imaginable que durante esas 2 décadas no diera esos preciosos y precisos informes a Pinzón antes de dárselos a Colón? Y si Martín Alonso contaba con esa información, ¿no da eso una gran credibilidad al testimonio de sus hijos, Arias Pérez Pinzón y Juan Martín Pinzón, confirmado por numerosos testigos de Palos, de que su padre ya proyectaba el viaje descubridor antes de conocer a Colón? Y no olvidemos a otro personaje fundamental, Fray Antonio de Marchena, el fraile astrónomo y cosmógrafo, interesado en la navegación, en los descubrimientos geográficos, religioso influyente y bien relacionado en su orden y en la corte. El mismo Colón reconoce que fue el único sabio de su tiempo que desde el principio vio viable su plan, pero por sus cargos, visitador de la orden, y por sus intereses científicos, frecuentaba la Rábida desde mucho antes de que llegase don Cristóbal. Por tanto, desde mucho antes tendría relación con Vázquez y con Pinzón. También tendría los informes del primero, y al segundo le encargaría traer datos de mapas y libros de la Biblioteca Vaticana en relación con este proyecto. ¿No da eso pie a considerar a este fraile, Fray Antonio de Marchena, principal y más cualificado asesor y coautor intelectual del plan descubridor? Muchas otras preguntas podríamos formular, pero por ahora hemos de ir concluyendo. La documentación que ahora aportamos permite disipar cualquier duda sobre la existencia de Pero Vázquez de la Frontera, confirma su presencia en Palos y su entorno durante una última y larga etapa de su vida, así como el enorme prestigio social que alcanzó aquí, explica la pervivencia de su memoria en los testigos, que depondrán en los pleitos colombinos 3 décadas más tarde, y completa su biografía con preciosos datos sobre su condición socioeconómica, relaciones y familia, data de su muerte y destino de sus bienes. Bienes heredados, como queda dicho, por el monasterio de Nuestra Señora de la Luz, de Parchilena, donde a cambio, durante siglos, al ofrecerse misas en sufragio por su alma, se mantuvo viva su memoria, hoy reencontrada al revolver entre los viejos papeles de este ilustre monumento de nuestra provincia, perla escondida del arte onubense. He dicho. Bien, muchísimas gracias. Felicidades, Luis Manuel. Ya tendré la oportunidad de dedicarte unas palabras posteriormente. Siguiendo con el acto protocolario, tiene la palabra el ilustrísimo señor académico de número, el doctor Benito de la Morena Carretero, para dar cumplida contestación al discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Proceda. Gracias, Sisto. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor alcalde, ilustrísimos miembros de las academias que nos honran con su asistencia, señoras y señores. Presentar a don Luis Manuel de la Prada no solo es un placer de amigo, también es un honor, y no solo por su trayectoria profesional, que seguidamente describiré, sino por su calidad humana y carácter educado, tolerante y amigable. Desde su juventud, Luis Manuel ha sido un apasionado por las artes, poética y oratoria, por lo que no es de extrañar que haya elegido como medio de vida la abogacía, pero en general le apasiona el mundo de las letras y se ha destacado por sus investigaciones y escritos sobre la historia del derecho, la historia de la época de los descubrimientos y especialmente por las figuras de Isabel la Católica y de los onubenses descubridores de América, oriundos de Palos de la Frontera y de su tierra natal, Moguer. Descendiente, según su árbol genealógico, del ilustre marino Martín Alonso Pinzón,
No es de extrañar su espíritu descubridor, que le marca un estilo atrevido a la hora de profundizar en sus investigaciones. Pero como su ancestro, el rigor supera a la aventura y profundiza en sus temas demostrando que sabe lo que dice y que lo que dice conlleva riesgos, pues mover los hilos de la historia supone alterar acontecimientos sobre los que ya se han acomodado los pensamientos, los egos y las voluntades. Pero al igual que le sucedió a Galileo, nuestro aspirante al grado de académico de la Iberoamericana de la Rábida sabe que debe sufrir y aceptar dichos envites en pos de la defensa rigurosa de una teoría que puede mejorar la visión de la historia. Pero Vázquez de la Frontera, hasta ahora desconocido para los profanos, como bien ha expuesto don Luis, fue un piloto de la marinería de una época proclive a los grandes descubrimientos, cuando adentrarse en los océanos era tarea de titanes, de personajes dados a la aventura que crecían en las orillas de las villas del Tinto, el Odiel y la costa onubense: Palos, Moguer, Huelva, San Juan del Puerto, Lepe, Ayamonte, pero especialmente Palos de la Frontera y su foco religioso-cultural de la Rábida. Pero Vázquez, el desconocido, surgió en los mares en una época precolombina, 40 años antes, y marcó en su memoria rutas, coordenadas, estados de la mar, vientos, corrientes marinas, variaciones climáticas, posición de estrellas, flora, fauna, anécdotas e incidencias de sus viajes oceánicos que fueron precursoras no solo del descubrimiento del Nuevo Mundo, sino de las navegaciones atlánticas palermas anteriores, cuando años después, ya retirado, ofreció su información a pioneros de los mares como Martín Alonso Pinzón, a cosmógrafos importantes de la época en el monasterio de la Rábida como Fray Antonio Marchena, y por esta vía a la reina Isabel, antes, según nuestro autor, que al ilustre Cristóbal Colón, sin que ello detraiga mérito alguno a los esfuerzos de estos marinos. Pero nuestro futuro académico, Luis Manuel de la Prada, profundizando en los archivos del Monasterio de la Luz, que como ustedes conocen está ubicado en Lucena del Puerto, nos descubre la historia de Pero Vázquez y obtiene conclusiones basadas en documentos de la época que ofrecen una visión diferente sobre el descubrimiento, retomando la versión de los Pinzones y marinos de Palos, defendida en su día por el fiscal del rey, en vez de la hasta ahora más generalmente admitida que el propio Colón difundió. Es evidente que para obtener la credibilidad de toda nueva teoría se hace fundamental la garantía científica, literaria y de gestión de su autor, y en este caso de Luis Manuel de la Prada, de quien debemos resallar, además de su bagaje intelectual, su amplia experiencia en la creación y gestión de entidades culturales, siendo actualmente director de la Fundación Macías Monasterio, director del Museo Naval de Palos de la Frontera, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Heráldica y Genealogía y uno de los principales autores intelectuales de la creación de la Academia Andaluza de la Historia, de la que es secretario y redactor de sus estatutos. También ha sido director de la Fundación del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón, y comisario para actividades culturales del Ayuntamiento de Moguer para el trienio conmemorativo 2006-2008, además de asesor cultural de ayuntamientos y otras entidades. Actualmente es numerario de las Academias Andaluzas de la Historia y de la Hispanidad, correspondiente de las Academias Literarias de Letras, Artes de Lisboa y de Eslibris de Portugal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Heráldica y Genealogía y de la Real Sociedad Geográfica de Lisboa. Es caballero comendador de la Orden de São Sebastián dita fecha, pertenece a las Reales Sociedades Colombinas Onubense y Palófila Pinzoniana, a la Pontificia y Real Archidiócesis Sacramental de la Catedral de Sevilla, a la Real Hermandad de Nobles Caballeros de San Fernando de Sevilla, al capítulo de Isabel la Católica y a otras muchas nobles e históricas instituciones, y recientemente ha sido galardonado con la insignia de plata al mérito profesional por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva. Parece evidente pensar que el hábito sí hace al monje, pues para mantener un sólido criterio en sus investigaciones se ha ayudado de su visión de jurista, al ser licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado que ejerce en todas las jurisdicciones y grados de las órdenes civil y penal, incluso tribunales supremos, constitucional y de Estrasburgo. Y en el plano literario,
Destacar que ha pronunciado centenares de conferencias, discursos y lecciones magistrales en algunos de los más prestigiosos foros del mundo: la Sorbona de París, en Francia, universidades de Maryland, Distrito de Columbia de Washington, la Spanish Society de Nueva York, la Universidad Lusófona de Lisboa, Instituto Cervantes en Atenas, Museo Nikos Kazantzakis de Creta, en Grecia, el Palacio de la Cultura de Larache, Marruecos, Centro Cultural de la Villa, Museo Nacional de Centros de Arte de la Sofía, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la Sociedad General de Autores de España, Residencia de Estudiantes y en Madrid y en muchos otros lugares. Y por último, y como buen moguereño, es obligado destacar que tiene una especial vinculación por la persona y obra de su gran maestro y Premio Nacional de Literatura, el poeta Francisco García, quien fue insigne miembro de esta Academia Iberoamericana y cuya biografía está ultimando por encargo del Ayuntamiento de Boguer y la Diputación Provincial de Huelva con motivo de su centenario. Con este bagaje cultural, de gestión y de investigación histórica literaria, alguien como yo, curtido en otras lides investigadoras en el campo de la ciencia, debe presuponer que sus hipótesis no pueden ser rechazadas sin criterios rigurosos y máxime en este sector de la historia, donde se suele ofrecer versiones subjetivas que van cambiando con el tiempo a medida que aparecen nuevos argumentos, aunque no siempre es así. Por eso que decía el insigne don Jacinto en sus Intereses creados. No obstante, yo apelo a la rigurosa profesionalidad de nuestro nuevo académico para que se demuestre que la verdad absoluta debe dar paso a esa otra verdad relativa que siempre ha de tenerse en cuenta y máxime en un tema tan trascendente en la historia de España como es la versión sobre el descubrimiento de América y en un día tan especial, 11 de octubre, víspera del Día de la Hispanidad. Por último, agradecer al Ayuntamiento de Palos de la Frontera y a su alcalde la bondad de su acogida en este bello entorno pinzoniano colombino y resaltar la importancia del pueblo Palermo en la historia del descubrimiento. Querido amigo Luis Manuel de la Prada y Hernández Olivares, bienvenido a esta tu academia y gracias por tan brillante ilustración. Bien, a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario, profesor don Manuel Sánchez Tello, para dar la lectura del acta de nombramiento de académico de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Acta de ingreso de académico de número. En el día de hoy, 11 de octubre de 2022, el ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares, avalado por el excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, profesor doctor don Sixto Romero Sánchez, el ilustrísimo señor don José María Ramos Muñoz y el ilustrísimo señor doctor don Benito de la Morena Carretero, una vez pronunciado su discurso de ingreso, Pedro Vázquez de la Frontera, precursor del descubrimiento, en la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón de Palos de la Frontera, quedará incorporado a la Academia Iberoamericana de la Rábida como académico de número, decisión ya tomada por unanimidad por la Junta General celebrada el día 21 de febrero del presente año 2022. Como secretario, me place transmitir en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida nuestra más cálida y cordial enhorabuena al ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Un abrazo. Bien, continuando con el acto protocolario, levántense los señores académicos de nuestra academia y de otras academias presentes e invitamos al ilustrísimo señor Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares para la imposición de la medalla y entrega del diploma acreditativo como académico de número.
Bien, ya estamos finalizando. Y como no podía ser de otra manera, el señor alcalde, pues, en estos actos protocolarios, algunas veces pueden parecer excesivos el protocolo, pero la academia es así. Y normalmente cuando estamos en un pueblo, en una ciudad, en una villa, que no es la capital, lo que hacemos es al máximo exponente de la villa que intervenga antes o después del presidente de la academia. El señor alcalde ha tenido la generosidad en este momento de decir que él no va a intervenir ahora y por lo tanto yo sí me gustaría pues dedicarle a ustedes unas palabras porque creo que es importante. Y antes de que yo comience, la academia al señor alcalde, al pueblo de Palos, le está muy agradecido porque el sentir de lo que es la Academia Iberoamericana de la Rábida, en sus propios estatutos, pues tiene que desarrollar ese vínculo permanente con la ciudadanía iberoamericana. Nosotros hemos decidido, antes de que yo declare inaugurado el curso, pues me gustaría al señor alcalde, como representante del pueblo, imponerle el pin de la academia, porque no es el único acto que hemos hecho, sino han sido muchos actos y esperemos que sean muchos más, porque realmente la actividad que nosotros hacemos es vía Iberoamérica y yo creo que en estos momentos importantes, de momentos tan convulsos que está viviendo el mundo, creo que es importante poner en valor actividades culturales como la que hoy estamos teniendo. Desde el punto de vista de la modestia, pues me gustaría, señor alcalde, pues ponerle el pin a la academia en nombre de todos los académicos. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos ya terminando con mi intervención. Con vuestra anuencia, antes de finalizar el acto que hoy nos congrega aquí, sean mis primeras palabras de apoyo y solidaridad en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida al pueblo ucraniano en estos momentos de adversidad por la barbarie surgida de la sinrazón y sentimiento imperialista de un dirigente y el pueblo que lo sostiene. Esto ya lo hice en otro acto similar de la lectura de ingreso en nuestra academia el pasado día 2 de marzo del presente año. Quiero recordar aquí y ahora, en este sitio tan simbólico, las palabras de Gandhi. Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Putin es algo más que un idiota. Esta inversión de locura justifica la muerte de una sola persona y menos aún la de un solo niño. Hoy martes, 11 de octubre, se cumplen ya 230 días desde el inicio de la invasión rusa. Creo que merece la pena que esté permanentemente en nuestras mentes lo que está sucediendo. Pero hay que seguir, la vida sigue, pues después de la adversidad en la que estamos inmersos desde el año 2020 con la COVID-19, déjenme que debemos entender que nuestro bienestar, la paz y la tranquilidad solo es posible cuando consideramos la unidad con todas las personas del mundo sin excepción. Esa es la responsabilidad de nuestra generación y de las futuras generaciones, la solidaridad con los débiles, los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los atormentados. Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimas e ilustrísimos académicos de número y electos de la Academia Iberoamericana de la Rábida, ilustrísimos señores de la Academia Andaluza de la Historia, representantes de la Real Sociedad Colombina, Sociedad Palófila Pinzoniana, concejales, asociaciones de Palos, presidente de la Fundación Juan Manuel Caballero. Es importante decir, señoras y señores, amigas y amigos, en situaciones excepcionales debemos dar respuestas excepcionales. En los contratiempos, en los infortunios, sobre todo, es donde conocemos todos nuestros recursos para hacer uso de ellos.
Las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. Hoy martes, 11º día del mes de octubre de 2022, frontera temporal con el día 12 de octubre, un día tan señalado, en el que se conmemora el encuentro entre el mundo europeo y la pluralidad de las culturas aborígenes del actual continente americano que se produjo en el año 1492, la Academia Iberoamericana de la Rábida, con este solemne acto académico, quiere manifestar que desde su creación contribuye a la generación, transmisión, transformación y aprovechamiento del conocimiento, que puede ser transferido entre personas y estructuras públicas y privadas para potenciar la salvaguardia y difusión de la memoria pluricultural y multilingüe de los pueblos hermanos de Iberoamérica, incidiendo en la importancia que el conocimiento y el desarrollo cultural y la creatividad de nuestros pueblos tienen en los procesos de avance económico y social. Qué mejor que celebrarlo en este lugar, Casa Museo de Martín Alonso Pinzón de Palos de la Frontera. La prueba de ello, hoy es un gran día para la Academia, para el pueblo de Palos, para Mover, y por ello quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada por su magnífico discurso de ingreso y, no menos importante, la laudatio al ilustrísimo señor Benito de la Morena por esa exquisita contestación a nuestro académico electo. Poco tengo que decir que no se haya dicho ya con la intervención autorizada de Luis Manuel de la Prada, que ha dejado patente el importante papel en la evolución de la historia de la humanidad que ha tenido la gesta colombina. Ha puesto en valor un personaje, ya lo ha dicho también Benito, Pedro Vázquez de la Frontera, situando al municipio de Palos de la Frontera en el centro del universo. Una documentación aportada por nuestro académico que permite, sin lugar a dudas, hacer evaporar cualquier tipo de incertidumbre sobre la realidad de la existencia de Pedro Vázquez de la Frontera, que habría animado a Colón, como lo has puesto de manifiesto, y a los hermanos Pinzones a emprender el viaje que culminó con el descubrimiento. Muchas gracias por tu aportación, querido Luis Manuel. Quiero anunciar aquí que todo esto se publicará en el servicio de publicaciones de la Academia, como no podía ser de otra manera. Se está grabando, lo subiremos a YouTube y podrán ustedes tener la oportunidad de contemplarlo con mucho detalle, todo lo mucho y bueno que ha dicho Luis Manuel. Permítanme en esta intervención una pequeña cuñita que me retrotraiga al año 2016. Otro 11, pero en aquella ocasión del mes de marzo. Yo nací en Huelva, pero soy palermo desde el año, estoy censo aquí, del año 1978, cuando fui invitado por la Sociedad Palófila Pinzoniana a impartir la lección Marinos de Palos. Algunos de ustedes estuvieron en ese acto. Ahí les mostré mi agradecimiento a los ilustrísimos señores José Ortiz y Diego García por la oportunidad que me dieron en un acto académico de excelencia para hablar de un tema tan entrañable, querido, pero al mismo tiempo arriesgado por mi parte. Yo soy matemático, pero soy un rarabi, me dicen mis compañeros del Departamento de Matemáticas, porque siempre hablo de la humanización de la ciencia. Y entonces hablar de humanización de la ciencia en un departamento de matemáticas no creéis que es fácil. Pero claro, yo también soy exigente y mis compañeros de academia están ya hartos de escuchar la frase, también pido una cientificación de la humanidad. En aquel momento puse en valor los marinos de Palos desde el siglo XV al siglo XX y XXI, desde Pedro Vázquez, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, Francisco Martín Pinzón, Cristóbal Quintero, Antón Dalamino, Juan Bermúdez, Juan Rodríguez Mafrá, Diego de Lepe, hasta Rafael Pancho Gil, Todoro Cumbrera, Luis Bocanegra, Jaime Rodríguez, José Ángel Quintero y Ernesto Pérez, entre otros. Las fuentes históricas y documentales consultadas, las que he consultado, de Pedro Mártir de Anglería, Fray Bartolomé de las Casas, Andrés Bernárdez, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gomara, Martín Todoro Fernández de Navarrete y un largo etcétera, entre otros, nos lleva a encuadrar la personalidad de unos marinos que han destacado por sus dotes
de observadores de fenómenos naturales puestos de manifiesto por nuestro nuevo académico, su curiosidad escudriñadora y su empeño teorético. Voy a recordar algunas palabras de Humboldt en una gran obra, Cosmos. Decía: entre los rasgos característicos de los protagonistas de las gestas descubridoras merecen señalarse sobre todo la penetración y la seguridad del golpe de vista, con el cual, aunque falto de instrucción, y esto es importante decirlo, y extraño a la física y a las ciencias naturales, abarcaron y combinaron los fenómenos del mundo exterior. De esta manera, a su llegada a un nuevo mundo y un nuevo cielo, observaron atentamente la configuración de las comarcas, la fisonomía de las formas vegetales, las costumbres de los seres animados, la distribución del calor y las variaciones del magnetismo terrestre. Todo esto está bastante insistido y bien documentado en aquella conferencia que les he dicho anteriormente. Ese día fue muy especial para mí porque hablar de los marinos de palo no es solo hablar del descubrimiento, de su presencia, de su papel en la historia de nuestra civilización. Es algo más. No solo consistió en presentar a algunos de los protagonistas palermos que intervinieron en la gran hazaña, la gesta del descubrimiento, sino que tal vez por mi deformación profesional como matemático y profesor universitario me llevó, tras largo tiempo de estudio en archivos históricos, a afirmar rotunda y categóricamente que no se ha estudiado suficientemente la referencia de las aportaciones a la ciencia y la técnica del descubrimiento. Poner en valor, como se ha hecho hoy aquí, determinados conocimientos, habilidades y aportaciones científicas y técnicas apenas consideradas por los historiadores, que estaban más atentos a los aspectos militares y religiosos en primer término y a la organización política después, descuidando los factores que concurrieron a tan malos acontecimientos, los cuales a su vez influyeron, cómo no, en la evolución general de la ciencia y las aplicaciones. Ciencia y técnica muy rudimentarias, sin duda, por la época, desde nuestro punto de vista actual, fueron las utilizadas por los descubridores de nuevas rutas y de mundos nuevos, como parecerán rudimentarias también a las venideras generaciones. Hecho comentado en el discurso que acabamos de oír, al hacer alusión a la referencia, por ejemplo, en las que la falta de formación cosmográfica y náutica que explican la existencia de frecuentes errores tan sensibles cuando se refieren a expediciones oceánicas y descubrimientos geográficos. Infinitas gracias de nuevo, Luis Manuel, a nuestro nuevo académico, por el rigor expresado en su intervención, porque pone de manifiesto muchas de las actividades que podemos realizar y que permiten hacer realidad. Dos cosas. Primero, lo expresado por Jean Cohen en su obra, que os invito a que lean, La disciplina de la curiosidad, cuando destaca la tarea científica o tarea humanística es esencial, pero no solo para los científicos y humanistas. En segundo lugar, hago mías las palabras de Gerald Frey. Dice: nosotros formalizamos nuestro universo y dejamos el formalismo a los autómatas, dando libertad al hombre para que pueda entregarse al pensamiento creador y al servicio de una nueva evolución transformadora del universo. Ya voy terminando. La Academia Iberoamericana de la Rábida no teme al fracaso, porque éste nos da la oportunidad de emprender nuevas ideas con más imaginación. Las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son el resultado del trabajo cotidiano. Se puede comenzar un proyecto con valentía, pero para terminarlo hace falta atención y firmeza. Por eso nuestra Academia se siente muy orgullosa de tener ya de pleno derecho a partir de hoy entre sus miembros al ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Felicitaciones, Luis Manuel. Y ya final. Dicen que de bien nacido es ser agradecido. Si sobre ser bien nacido soy además bien tratado, la acción de gracia es aún más oportuna y necesaria. Por ello, en nombre de la institución que me honro en presidir, quiero dar las gracias al ilustrísimo señor
alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera, al señor director de la Casa Museo Martín Alonso Pinzón, a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que permitirá la publicación de este trabajo, a los académicos y académicas presentes en la sala, en este acto, también al personal técnico del Ayuntamiento de Palos, siempre tan gentil, a todos ustedes, porque es verdadero, digno, justo, equitativo y saludable daros las gracias a todos, porque todos los que aquí estáis esta noche lo estáis superando las lindes de un obligado compromiso por pura devoción y amistad, no siendo pues vuestra presencia obligación, sino gracia. Merece un justo reconocimiento por mi parte. Muchas gracias por la atención y agradezco a todos los presentes su asistencia, en especial al señor alcalde, que es consecuencia fundamentalmente de la amistad manifiesta hacia nuestro nuevo académico. Yo me voy a permitir ponernos de pie y pedirle a ustedes que se pongan, señoras y señores, en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, declaro abierto en la Academia Iberoamericana de la Rábida el curso 2022-2023. Se levanta la sesión.